pido a Máximo y a Teresa, que está por allí, de principio, para que nos cuenten qué es esto de evolucionar y revolucionar. ¿Qué pasó con principios y en qué estamos? Bueno, un gusto encontrarme con muchos de ustedes que hemos compartido otros seminarios, otros encuentros, tanto que aprendimos de lo que nos ha enseñado todos. Y en realidad, ¿cómo decirles? Nosotros cometimos todos los errores. Estaban ahí, estaban todos ahí. Ese sí, ese también. O sea, quizá, por supuesto, como es un organismo vivo, como bien dice Mercedes, no todo como el modelo, pero algunos de los indicadores de cada una de las etapas es seguro que hemos metido la pata. Nosotros empezamos un planteo general y después le paso la palabra a Máximo. Nosotros empezamos todos con esta empatía impresionante a partir de la experiencia personal, en este caso de Máximo, y la empatía con todos los que padecían ese problema. Pero con la especificación, digamos, que ese problema, que en el caso de Máximo era una cuestión de un trasplante renal, no era el problema del trasplante, sino el problema de la relación médico-paciente y la gravísima vulneración que un sistema de salud y un sistema social hacía contra eso. Bueno, una vez que empezamos a conversar entre el que lo había padecido, otros pacientes, los médicos y su equipo de salud, especialistas y profesionales de distintas ramas, se decide hacer de esto, Máximo lo impulsa, una fundación. Y entonces nos pusimos muy en marcha para hacer la fundación desde el punto de vista legal y formal, que estuviera prolijísima. Y así estuvo, prolijísima, IGJ, todas las de la ley. A partir de eso junto con eso empezaron a aparecer los casos y, entre comillas, el éxito frente a la resolución de los problemas de nuestros pacientes fue bárbaro para nosotros y fue increíble el aluvión de casos que se nos vinieron encima. Conclusión, lo mismo que hemos escuchado tantas veces, la urgencia de solucionar los casos fue poniendo entre paréntesis otros problemas, los problemas internos de la organización. No obstante ello, nosotros tratamos de hacer los deberes bastante bien, entonces teníamos asesores, teníamos cuerpos de gente a la cual podíamos pedir opinión, establecimos algunas alianzas y nos fuimos posicionando dentro del mundo de lo que es el sistema de salud con una pequeña marca, decíamos nosotros. O sea, cuando aparecía a principios, aparecía, que muy bien lo capta Mercedes, como una revolución, porque no teníamos pelos en la lengua y porque nos metíamos con un problema gravísimo como era el entorno político, social, grave que tenemos y que en materia de salud se transforma en una cosa definitivamente perversa. Bueno, frente a esto, la organización decide, en un momento que tal vez coincide con esta etapa de adolescencia que señalaba Mercedes, en la necesidad de ser más profesionales. Y allí, en el medio de la que era la turbulencia permanente de atender casos, procuramos hacer una organización mucho más racional, mucho más profesional, introdujimos cambios, trajimos gente, estructuramos, hicimos un despelote que no les quiero contar, que generó todo tipo de ruidos adentro de la organización. Nosotros lo hacíamos felices, pero mientras tanto las confianzas generadas al interior de la organización se fueron desgastando. El consejo de administración, algunos renunciaron y nos da la sensación, nos parece, visto hoy, aún dando un paso atrás, que la gran confusión que había entre lo que era el consejo de administración, gobierno de la organización y la gestión se había mezclado hasta tal punto que había generado un empaste en la organización en sí misma. Esto a nivel interno. A nivel externo las cosas no fueron mejores para nada, porque había todo un sistema judicial con el que al principio nosotros contábamos que cambió. Es decir, las formas en que se producían los amparos de parte de los jueces cambió. El sistema forense de la Ciudad de Buenos Aires cambió. Las cuestiones de las jurisdicciones cambiaron. Entonces todo lo que era
más o menos aceitado al principio, empezó a ser trabado por estas trabas de orden político, social, jurídico, tremendas. También cambió, o digamos empezamos a percibir algo que estaba mucho más en el fondo y que era de orden cultural. Y en eso tuvo que, digamos, ahora le voy a pedir a Máximo que lo explique porque él lo ha vivido y lo sabe muy bien expresar, pero esto tuvo un correlato con lo que eran las búsquedas de financiación. Todas las financiaciones prometidas quedaron en pura promesa y nosotros nos embarcamos en acciones que requerían de esos fondos prometidos que no llegaron. El por qué no llegaron tiene que ver con esta cuestión de tener al paciente como una moneda de cambio, y que quisiera que Máximo les contara nuestra percepción. Y antes de decirles, antes de pasarle el micrófono, les digo que nuestra organización en este momento, de ser potencialmente muy fuerte, muy exitosa, de haber tenido logros buenísimos de los cuales nos sentimos recontra orgullosos, tuvimos que dar bastante marcha atrás, mucha marcha atrás, y ahora nos encontramos en un periodo de latencia para ver hacia dónde vamos. Máximo. Muchas gracias. Antes que nada, de la exposición de Mercedes, creo que desde Darwin a Sorokin, todo, pasamos todo. Me parece que a Darwin y a Sorokin le faltó otras cosas, no vivir en la Argentina en el siglo XXI, es una cosa muy particular, pero bueno, creo que está perfectamente armado, creo que bueno, pasamos, yo explico Teresa, por todos esos momentos. Tenemos la satisfacción, y esto después en el tema específico, de que como la Fundación tenía dos actividades, una era la asistencial, la más importante para nosotros, y la otra parte era la más social, la más docente, la estructural como ONG. Debemos decir que la asistencial trabajó y trabaja en una manera menor, pero con enorme éxito. La que falló es la gubernamental, la social, la docente, y creo que uno de los interesantes temas es que cuando uno convoca, hemos tenido la suerte de convocar a gente con mucha experiencia y mucho conocimiento y sobre todo mucha materia gris, ¿no? Artistas del tema. Pasa lo que muchas veces pasa con los artistas, que son muy específicos en su arte, pero son muy poco organizados en lo otro, ¿no? Normalmente vemos artistas que son pintores fabulosos con familias destruidas. Bueno, eso un poco también pasa cuando uno ambiciona llegar a lo mejor, y lo logramos, y lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que realmente pasó? Una crisis de financiamiento al tercer año de funcionamiento de la organización. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la experiencia? El sistema de salud argentina tiene una característica que seguramente pasa en otros países del mundo, tiene una característica muy particular, que es cuando una persona, podría ir un paso antes, pero cuando una persona tiene una patología, nosotros está bueno claro que atendíamos todas las patologías, no nos especificábamos en un momento. Cuando una persona le aparece una patología, o descubre una patología, y voy desde la menor a la más grave, se transforma inmediatamente en un bien de cambio para el sistema. ¿Ah? Entonces, el bien de cambio es el financiador, llámese obra social, prepaga o lo que sea, empieza a restringir fondos para ese aportante que ahora es un gasto. Después, es un elemento de facturación para la industria, es farmacéutica, es un elemento de, en un momento estaba la relación médico-paciente donde el médico tenía cierta cierta imagen superior sobre el paciente, que era el sistema paternalista, se llama. Ahora no, también el médico pasa a ser un bien de cambio y son dos sufrientes por distintos motivos. Uno porque la consulta es 30 pesos por
por cada consulta tiene que atender 6 pacientes por hora para poder subsistir, y el otro porque carga con su patología. En ese sistema nosotros entramos como un rompehielos. Dijimos, bueno, vamos a rescatar a ese bien de cambio para que sea de vuelta persona y que se lo valore como persona y que tenga todos los derechos del ciudadano y que pueda acceder a la mejor alternativa de tratamiento de la mejor forma posible, la que su médico, en quien depositó la confianza, le indique. Bueno, ¿eso qué generó? La antipatía del sistema. O sea, nosotros no somos los simpáticos del sistema. ¿Por qué? Porque faltaba una medicación, pedíamos la medicación de la industria, pedíamos la atención al paciente, llegábamos, se nos negaba, los financiadores negaban esta atención comprometida, entonces llegábamos a los tribunales, teníamos al principio una respuesta en el día. Después descubrimos, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires tiene un médico forense, toda la ciudad de Buenos Aires, un solo médico que analiza los casos judiciales. Es decir, pasa al cuerpo médico forense. El cuerpo médico forense, que es un médico que tiene que entender de todas las patologías y atender todos los expedientes. Y teníamos el paciente que evolucionaba en su enfermedad y el financiador que le seguía negando el tratamiento. Sí, perdón, acá te dicen, es un cuerpo. Yo te agregaría solo un cuerpo. Sí, es un cuerpo. Pobre persona, un cuerpo esa ya no literal. existe. Literal es un cuerpo. Entonces, nos fuimos encontrando que éramos antipáticos. ¿Por qué? Porque la enfermedad evoluciona, porque el paciente es persona, porque no nos separamos de nuestro compromiso. Nuestro compromiso era con el paciente, no era un compromiso más con la institución, no era con el paciente, con cada paciente. Por eso yo rescato y valoro que la parte asistencial, podría decir que casi, parece petulante, pero que casi no hemos fallado, y que nos hemos peleado desde el Estado en adelante. Después tuvimos propuestas del Estado para acompañarnos financieramente, pero eran condicionadas. Entonces, condicionadas de todo tipo de condición. Y bueno, eso básicamente es lo que nosotros vimos. Y es muy, yo diría de la poca experiencia que hemos vivido, un solo consejo, ¿no? Si uno está, digamos, comprometido con lo que se propuso desde el primer día y no está dispuesto a vender su compromiso, el camino es durísimo, es muy duro, muy difícil, se generan internas porque todos vienen con un proyecto nuevo a decir, con esto vamos a financiarnos, pero no saben ni cómo financiar un proyecto nuevo. Entonces, primera parte, si uno está atado al compromiso, el camino es muy duro. Pero está la otra alternativa, el camino blando, que es usar una institución que lo fundó para poder aliarse a mecenas que nos lleven adelante. ¿Ah? Pero nosotros lo hemos vivido. Lo que no nos hemos apartado es del compromiso. Hoy, en un estado latente de la fundación, siguen viniendo 3 o 4 pacientes derivados por sus médicos por semana. ¿Podrías comentar algunas de las dificultades que tuvieron en este proceso, por ejemplo, con el cuerpo de gobierno? ¿Qué pasó con los miembros fundadores? Sí. ¿Puede ser? Bueno, me parece que lo que pasó, y que probablemente alguna vez lo hemos comentado en los seminarios, es que nosotros, cuando conformamos el Consejo de Administración Inicial, ya habían discusiones de visión de la cuestión. Y fuimos haciendo como en el derecho del mar, dejando entre paréntesis las cosas más conflictivas y dijimos, bueno, esto queda entre paréntesis. Y esto también queda entre paréntesis. Y íbamos marcando los hitos donde teníamos acuerdos. Esos entre paréntesis en los momentos de crisis afloraron con una fuerza que ni les cuento. Entonces, hubo quien se sentía con derecho a recibir un pago de alguna industria para hacer un congreso en no sé qué, a cambio que la fundación aceptara un remedio X para distribuirlo entre pacientes que nunca lo habían pedido, digamos. Entonces había estas cosas que uno dice, bueno, ¿a dónde llevó eso? Llevó a que ese miembro del Consejo de Administración se ofendiera, el resto lo criticara,
se van de la fundación, y así ocurrieron varias cosas. Los que pretendían hacer gestión de gobierno, pretendían ir de acuerdo a la gestión, y tampoco tener muy en cuenta los sentimientos iniciales del Consejo de Administración en términos de esta afectividad que nos unió, ¿no? Así que eso me parece que fue serio. ¿Qué pasó con respecto al personal en los momentos estos de crisis? Gente que originalmente asumió roles profesionales y que luego en plena crisis generó, que son reacciones muy comunes y que las hemos visto en todas nuestras organizaciones. Por eso me parece importante que también lo... Bueno, a mí me parece que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y tuvimos muchos voluntarios, algunos profesionales y otros no, todos parecían muy comprometidos, y cuando la fundación empezó a tener problemas específicamente económicos o financieros, nunca sé cuál es la diferencia, o bestia de mí, pero cuando no teníamos plata, cuando no teníamos plata, entonces estos tan emotivos colaboradores empezaron a reclamarnos plata, hasta llegar a un juicio laboral. Ojo, porque entonces este tema, que una vez que ocurrió, nos dimos cuenta que habíamos incurrido nosotros en un error muy común de creer que realmente los voluntarios nunca nos van a hacer problemas. No, los voluntarios nos pueden hacer problemas. Y esto fue muy serio, muy doloroso personalmente, porque eran personas que creíamos, y entonces hubo reclamos financieros, reclamos de plata. Otros se fueron. Y no sé si me acuerdo, tuvimos que dejar la sede que habíamos alquilado, irnos todos. Máximo nos acoge a la fundación dentro de su oficina profesional, y entonces en un ámbito de la oficina de Máximo está ahora ahí alojada la fundación. O sea que sueños de grandeza, tuvimos que decir, mea culpa, bajemos la cabeza y vemos cómo empezamos de vuelta. En eso estamos hoy. Dos cositas muy cortitas. Primero, como hay muchos intereses creados alrededor de la salud se mueve, saben todos, muchísima plata. Existe la infiltración de las ONG. O sea, las infiltraciones, gente que es tentada dentro de las ONG para hacer una quinta columna, para exponer sus ideas, para imponer un interés especial. Eso, primera cosa. Segundo tema, cuando salimos de la órbita de salud para buscar un financiamiento, nos dimos cuenta que el tema de salud es un tema no marketinero, y básicamente no es marketinero porque tiene un requisito fundamental, que es la confidencialidad. O sea, yo no puedo develar características de los pacientes que atendemos. Entonces, existen organizaciones de educación, Cimientos, que consigue fondos por todos lados. ¿Por qué? Porque Coca-Cola pone tanta plata por año en Cimientos, identificando al alumno que está, digamos, becando, le controlan las notas. Nosotros no podemos armar programas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos develar la entidad del paciente, su patología, su entorno familiar, porque cuando el paciente viene y alguien lo escucha, no habla solo de su patología. En una charla de 45 minutos, una hora, o lo que el paciente necesite, son 5 minutos que cuenta su patología, el tratamiento que no le están dando, y el resto es todos los trastornos de su vida que generó esa patología. Entonces uno tiene que estar dispuesto a escuchar. Y no son simpáticos, no son marketineros, y cuando uno los sale a decir, ayúdame porque estoy ayudando las casi 800 personas que pasaron por la fundación, desde una consulta mínima hasta tratamientos importantes, ¿qué pasa? No podemos velar ninguna entidad, porque estamos sujetos a la confidencialidad. Entonces, es muy difícil fuera del entorno. Quería hacer una pregunta que, antes de terminar, porque el programa ustedes lo tienen en la mano,
pero la idea es ahora contar para el café, después tenemos la exposición de convivir y después vamos a tener 1 hora de trabajo y de preguntas y de charla entre pares, entre colegas, de manera tal que vamos a tener tiempo de preguntas, pero recién hubo una anotación, con lo cual querría... Una pregunta cortita. En medicina se llama conflicto de intereses, esta relación entre individuo profesional y industria farmacológica. ¿Ustedes no lo tuvieron como, aparte de decir colegas, que bueno, quizá aparte, crear algún precepto o alguna reglamentación con respecto a su fundación? Sí, el precepto es nosotros estamos, pero totalmente ajustados a la prescripción médica. No nos dejamos influenciar por nada ni por nadie. Respetamos siempre la relación médico-paciente. Podríamos ayudar en que esa relación sea sana, de parte del paciente, no del profesional. Pero nosotros estábamos ajustados a la prescripción. Si a mí la prescripción me hacía pelear por un tratamiento que iba en contra de alguna empresa que nos ayudaba, nosotros lo hacíamos sin dudarlo. ¿Ah? Por eso generamos antipatías. Yo sé que estoy totalmente... La empresa seguía llevando. Y la empresa empezaba a buscar alguna excusa de recortes de presupuesto, de esto o lo otro, y... No, el tema de la industria, los laboratorios y el tercer sector es una... hay tensión. Si seguía, a ver, si hubiese seguido ayudando, no estaríamos en la situación en que estamos, ¿no? Básicamente era muy disimulada su vida, ¿no? Bien. Tengo una pregunta, Máximo. Sí. ¿Ustedes estipulaban esto previamente cuando establecían la relación? En la primera charla que teníamos con el eventual colaborador de la industria, nosotros decíamos que nosotros ajustamos a la prescripción médica, aunque vaya con ustedes. Tenemos un tema, como ejemplo y cortito, con inmunosupresores, y si a mí un médico trasplantólogo me mandaba un paciente trasplantado y le mandaba, como yo siempre decía como ejemplo, le mandaba fluido Manchester, era responsabilidad del médico, no era mi responsabilidad, yo no le iba a cambiar para nada. Por eso la empresa lo sabía de antemano. No, te Sí, digo sí, porque sí, del primer día. En nuestra experiencia nosotros firmamos un convenio con las empresas y una de las cláusulas es que nosotros nos vamos a atener a los objetivos a la misión de la fundación y que si nuestras acciones van en contra de lo que ellos hacen, va a suceder. O sea que este apoyo no significa ningún tipo de relación. Quizá, Leti, eso responde a lo que vos planteabas, Gustavo, ¿no es cierto? Hay organizaciones que frente a esta situación plantean un código de ética o un contrato específico donde se aclara que la organización no va a adherir a ninguna específica marca o tipo de medicación, ¿no? Pero si para eso están los códigos de ética, para eso están los convenios y los contratos con la industria, etc. Pero bueno, como hay muchísimo para hablar, pasamos a tomar un café y nos vamos conociendo algunos. ¿Cuál es la misión de la fundación de ustedes? Disculpen, ¿no? El nombre, el principio... ¿Qué es lo que ustedes dan? A mí me quedó un poco... Defendemos los derechos del paciente y el equipo de salud. Ya no se dice como una más diana. paciente, pero bueno. Bueno, No, pero quiero el nombre de la fundación lo explica, es Fundación para la Defensa de los Derechos de los Pacientes, el digno desempeño profesional médico y del equipo de salud. Nos limitamos a la defensa del paciente. O sea que van a ustedes cualquier persona que tenga cualquier patología para que ustedes lo defiendan. Como Así es, sería una y que le especie... nieguen el tratamiento, por ejemplo, el financiador. Nosotros peleamos porque le financia ese tratamiento. Bueno, muchísimas gracias. Vamos